Donde nos quedamos la semana pasada, estamos viendo los dones y específicamente estábamos leyendo acerca de lo que hemos llamado los dones del Padre. Aunque sabemos que Dios es uno, pero creemos también al mismo tiempo que se manifiesta en tres personas. Lo que usted y yo conocemos como la Trinidad no es otra cosa más que la manifestación de Dios de en diferentes personas por diferentes propósitos, pero es el mismo Dios. Hay algunas personas que se confunden con estos términos y acusan de idolatría, ¿verdad? Acusan de algo que le han llamado triteísmo, de que adoramos tres dioses. No adoramos tres dioses, adoramos a un solo Dios que se ha manifestado y se manifiesta en tres personas. El Padre no es el mismo que el Hijo, pero el Padre y el Hijo son el mismo Dios. El Hijo no es lo mismo que el Espíritu Santo, pero el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Entonces, tenemos que entender que si Dios se ha manifestado de esa manera y si de esa forma el Señor ha trabajado con su pueblo a través de la historia, a través del tiempo, y podemos discernir por medio de la palabra de Dios cómo Él se ha manifestado así para distinguir ciertas funciones de su pueblo, en su iglesia. Leímos la vez pasada, nos quedamos en Romanos capítulo 12 y estábamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y estamos leyendo el pasaje de Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Vamos a leerlo una vez más. Dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Hasta aquí nos quedamos la vez pasada analizando estos dones que hemos llamado los dones del Padre. Y entonces lo que tenemos a continuación, dice la palabra del Señor: si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Y aquí tenemos entonces algo que podemos llamarle el don de animar a otros. Entonces, tenemos aquí lo que hemos llamado el don de animar a otros. No sé si usted ha conocido personas que tienen este don. El don de animar a otros no tiene que ver con psicología, no tiene que ver con manipulación, no tiene que ver con apariencias, ni con falsedad, porque muchas veces es muy fácil tratar de animar a otros cuando a nosotros nos va bien. Es muy fácil intentar animar a otros cuando nosotros mismos no hemos pasado por la situación que otras personas están pasando. Usted mismo lo ha experimentado, ¿verdad? A veces experimentamos pasar por situaciones difíciles y cuando de repente alguien viene y te dice: ay, no te agüites, échale ganas, todo va a estar bien. Y tú por dentro puedes discernir que la intención de la persona es honesta, o sea, su intención es buena, pero tú sabes que la persona no tiene ni la más mínima idea de lo que estás pasando. O sea, tú dices:
ok, recibo la intención, recibo tus buenos deseos, tus buenas intenciones para mí, pero si tú supieras, y hay veces que uno dice, ni siquiera te voy a intentar explicar lo que estoy sintiendo, lo que estoy pasando, ¿verdad? A veces no tenemos palabras, no tenemos cómo brindar a otros consuelo, pero quiero decirle algo, hay situaciones en nuestra vida que nos van a servir como experiencias personales para fortalecer nuestra fe y se va a quedar ahí. Pero va a haber ocasiones que Dios va a permitir que nosotros podamos, vamos a llamarlo así, sufrir algunas situaciones para que después, como dice la Biblia, podamos consolar a otros, así como nosotros somos consolados. Quiero que leamos el libro de Hechos, capítulo 27. Versículo 22. Hechos capítulo 27, versículo 22. Pero en la versión 60. El contexto es que Pablo y el grupo que iba con él iban viajando en barco y se metieron en una tormenta muy fuerte, de tal manera que los marineros y el capitán del barco llegó el momento en que dice que soltaron el timón y se quedaron a la deriva y dijeron que sea lo que Dios quiera. O sea, si nos vamos a morir, ya nos morimos, o sea, ya no vale la pena seguir luchando, y se abandonaron. Dice que perdieron toda esperanza de salir de ahí con vida. Y entonces Pablo viene y les dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Versículo 24. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, los que iban navegando en ese barco, dice que tenían tanto miedo por la tormenta que de plano se abandonaron, soltaron el timón y dijeron, ya, si, como cuando uno dice, lo que va a ser, que sea, ya, si es la voluntad de Dios que nos muramos, nos morimos. Pero Pablo, fíjese, no habían comido, dice que dejaron de comer como 3 días, no comieron. Y viene Pablo y les dice, hermanos, tengan ánimo. Ahora, una cosa hubiera sido si Pablo les hubiera llamado por teléfono o por la radio desde el puerto y les hubiera dicho, échenle ganas, no se agüiten, hermanos, miren, todo va a estar bien, todo va a salir bien. Y los del barco lo hubieran dicho, ¿verdad? Suponiendo que existiera el radio en ese entonces. Los del barco le hubieran dicho, sí, Pablo, pero lo que pasa es que tú no estás aquí. Tú no sabes lo que se siente cuando vienen las olas. Tú no sabes lo que se siente cuando el barco es sacudido por el mar. Tú no sabes lo que se siente, ¿verdad? Decía uno de los pastores que estuvo en la armada y navegaba, le tocó navegar varias veces en alta mar, y decía, cuando el barco está en el puerto, todo mundo dice que Dios no existe, que no tienen religión, que no creen en nada. Dice, pero cuando el barco está en alta mar y viene una tormenta, nos decía el pastor, ahí no hay ateos, ahí nadie es ateo, ahí todo mundo le reza a Dios, ¿verdad? O en lo que crean. Pero Pablo, la diferencia es que Pablo estaba ahí con ellos en el barco. Pablo estaba ahí y les estaba dando palabras de ánimo. ¿Por qué? Mire,
¿Usted cree que los marineros que iban ahí en el barco no oraron? Por supuesto que oraron. Por supuesto que se encomendaron a todos los dioses, a todos los santos habidos y por haber, pero ninguno de ellos tuvo respuesta. Pero Pablo, que estaba en su camarote, ¿verdad? Y estaba orando, intercediendo: Señor, ayúdanos. Y seguramente, por lo que el texto dice, seguramente el Señor le dijo a Pablo: ahora, no te preocupes, Pablo, tú vas a sobrevivir, porque es necesario que comparezcas delante de otras personas. Y yo creo que Pablo debe de haber dicho: Señor, sí, pero concédeme que también sobrevivan todos los que van aquí conmigo en el barco. Él intercedió, porque dice que el ángel le dijo: Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Entonces imagínense, Pablo tenía algo que los demás no tenían: una respuesta de parte de Dios. Y esa respuesta, hermano, hizo la diferencia. Porque una vez que Pablo les dijo a ellos: no se preocupen, mire, Pablo les dijo, al principio, antes de lo que leímos, Pablo les dice: acuérdense que yo les dije que convenía que nos esperáramos unos días más antes de navegar, pero bueno, no me hicieron caso. Ok, está bien, ya nos metimos en este problema, dice Pablo, pero yo creo que Pablo les ha de haber dicho algo así: mire, les voy a spoilear la historia. Al final todos sobrevivimos, no se preocupen. No se preocupen. Es como cuando tú ves una película, eso se ha puesto de moda últimamente. Hay películas clásicas que son historias y de repente anuncian y dice: una precuela, ¿verdad? Va a haber una precuela, te van a contar la historia del personaje, pero cuando era joven. Y entonces en esa precuela, de repente el personaje se encuentra en una situación de mucho peligro en su vida y toda la gente está así: no, que no se vaya a morir. Y uno dice: hey, él es el protagonista de las otras películas, o sea, obvio no se va a morir. Pero en el momento se siente así como que el suspenso, ¿no? Bueno, muchos de nosotros vamos a experimentar en algún momento ese don en donde podremos estar en medio de una tormenta, podremos estar en medio de una situación en donde los demás tengan temor, en donde los demás no sepan qué hacer, en donde los demás no tengan, dice la Biblia, que no habían comido, se les va a ir el hambre, se les va a ir el sueño, y tú vas a poder decir: oigan, tengan ánimo, todo va a estar bien. Pero no de dientes para afuera, no solamente como un cliché, no solamente como una medicina, ¿verdad? Así superficial, sino con un respaldo de parte de Dios, de decir: yo oré y Dios me dijo que todo va a estar bien. Yo clamé a Dios y Dios me dijo que vamos a salir adelante de esto. Hermano, cuando uno tiene esa certeza, cuando Dios te habla a tu espíritu y te dice: esto no es para muerte, esto no es para destruirte, esto no es para que este sea el final, esto es para fortalecer tu fe, uno puede descansar y puede decir: Señor, ok, está bien, yo aguanto, nada más que tu presencia esté conmigo. Y esas palabras, ese ánimo, lo podemos transmitir a otras personas. Es más, a veces incluso hasta sin palabras, con nuestro testimonio. ¿Te has dado cuenta que el Señor muchas veces usa el testimonio de otras personas, la actitud de otras personas, en donde tú dices: si fulano de tal, que es un hombre de Dios, o fulana que es una mujer de Dios, está tranquila, está tranquilo, quiere decir que todo va a estar bien, quiere decir que no va a pasar nada. Y entonces estamos confiados,
Es como cuando los niños tienen miedo de repente con los truenos o cualquier cosa que los asusta, ¿verdad? Ven una película de terror y les da miedo, pero se acercan con el papá, se acercan con la mamá y sienten seguridad, ¿verdad? Sienten esa confianza. Y uno se pregunta en realidad, ¿verdad? Si pasara algo malo, pues ni papá ni mamá iban a poder hacer nada, pero el niño siente esa confianza, siente esa seguridad. Entonces está recibiendo ánimo. Hay personas que tienen el don de dar ánimo a otros. Siempre tienen una palabra de aliento, siempre tienen una respuesta que da paz y que nos ayuda a creer y a confiar que Dios tiene el control. Amén. ¿Por qué no volteas con la persona que está junto y dile, hermano, ten ánimo? Ten ánimo. ¿Ah? Dice enseguida, si tu don es dar, hazlo como, dicen. ¿Lo tenemos ahí? Dice, si tu don es dar, hazlo con generosidad. Tenemos que ser generosos. Hermano, en la iglesia Dios pone el sentir en muchas personas, ¿verdad? Esto es algo en general. Todos somos parte de la iglesia. Todos tenemos que sentir la carga de la iglesia. Todos tenemos que sentirnos parte de cubrir, de satisfacer las necesidades que hay en la iglesia. Es responsabilidad de todos. Pero, al igual que en todas las demás manifestaciones del Señor, hay personas a las que Dios les da la capacidad de dar más. Fíjese bien, uno piensa que el que da mucho es porque tiene mucho. El otro día platicaba con un pastor y me decía, la gente cree que doy mucho porque tengo mucho, pero te voy a decir la verdad, es al revés. Tengo mucho porque doy mucho. Pero hay personas que Dios les da, hermano, el don de dar. Hay personas que no solamente dicen, yo cumplo con dar mi ofrenda, yo cumplo con dar mi diezmo, y la mayoría de nosotros nos sentimos satisfechos con eso. Y está bien, está bien. Pero hay personas que Dios les ha dado el don de no quedar satisfechos con eso. Hay personas que Dios les ha dado el don de dar más allá. Alguien dijo una vez, hablando acerca del diezmo, un pastor estaba predicando y dijo, en el Antiguo Testamento la gente daba el diezmo. Y entonces muchos dicen que el día de hoy, como estamos bajo la gracia, ya no bajo la ley, Dios, o sea, Jesús nos libró del diezmo. Jesús ya nos libró de tener que dar el diezmo. Dice, mucha gente está diciendo eso. Y este pastor decía, y quiero decirles algo, es verdad. Jesús nos libró de la carga de dar el 10%, y ahora usted puede dar el 20 o el 30 o el 50 o lo que usted quiera, porque ya Jesús quitó eso, ¿verdad? Entonces, hermano, a veces parece una locura, porque uno piensa, y se lo voy a decir porque yo también lo pensé así en su momento. Uno piensa y dice, pero es que si doy, no me va a alcanzar. Y lo más probable es que es verdad, que no le alcance. Lo más probable es que es verdad, que al final de la quincena o al final de la semana tengamos que andar ahí buscando la manera, ¿no? Así como en plan de emergencia. Pero quiero decirle algo, la gente que da,
la gente a la que Dios le da ese don para dar, no es porque digan, es que yo doy y de pronto me aparece más dinero en la cartera, o es que yo doy y de pronto me aparece más dinero en mi cuenta del banco. No, eso no es así. La gente que tiene el don de dar es la gente que dice, yo di más de lo que era necesario, más de lo que era tal vez mi obligación como cristiano, di más de lo que debía de dar, de mis propias capacidades, y sí me desacompleté, y sí al rato me metí en problemas, y al rato tuve que recortar otras partes del presupuesto familiar, del presupuesto hoy de la casa. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la gente que tiene el don de dar dice, yo di y al final no me alcanzó, pero eso no me quitó el gozo de haber dado. Eso no me quitó la bendición de haber dado. Porque hay gente que en el momento se emociona. Hay gente que en el momento, mira, y quiero decirte algo, y hay personas, hay predicadores que son expertos en emocionar a la gente, que son expertos, como decimos por ahí, ¿verdad?, en darle cuerda a la gente, en decirle, no, sí, si tú das 1,000, el Señor te regresa 2,000, y si das 10,000, te regresa 20,000, y a veces exaltamos esa parte de las emociones, y hay gente que en esa emoción dan todo, dan todo. Pero ¿qué sucede al rato? Al rato ya vienen los problemas, cuando ya no les alcanza. Y entonces lo primero que piensan es, ¿para qué di? No debía haber dado tanto, no debía haberme emocionado tanto, ¿verdad? Y entonces es por eso que mucha gente después se va lastimada de las iglesias y dicen, es que me robaron, es que me estafaron, es que me engañaron. Pero quiero decirle algo, hermano, no se trata de engañar, no se trata de manipular, no se trata de estafar. Se trata de que cuando viene de parte de Dios, que el Señor te dice, tienes que dar. Quiero decirle algo, hermano, he platicado muchas veces con muchos hermanos sobre el testimonio de un hermano que falleció hace poco, hace unos meses, un pastor, predicador increíble, misionero. Él se llamaba Wayne Myers y es un hombre que Dios lo usó desde la década de los años 40, cuando Dios lo llamó. Él servía en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Dios guardó su vida y él le prometió a Dios que le iba a servir, y Dios lo llamó a servir aquí en México. Él era americano y él vino y comenzó desde Yucatán, en la selva, en los años 40, cuando no había nada. Y él comenzó haciendo campañas en la selva con los indígenas, con la gente que vivía ahí. Y comenzó, Dios le dio un don a ese hombre. Dios le dio el don de dar. A ese hombre, cuando comenzó su ministerio, él lo que hacía era, llegaba a un lugar y hacía campañas. Y Dios, el Espíritu Santo se derramaba de una manera, había sanidades, había liberaciones, o sea, las vidas de la gente se rompían cadenas, la gente era liberada, de verdad, la vida de la gente cambiaba. Y entonces él iba a otras iglesias y decía, allá en la selva hay una congregación que no tiene iglesia, no tiene edificio. Y entonces levantaba ofrendas en otras iglesias y después todo el dinero que recaudaba venía y lo traía y lo daba todo, y construyó. Perdieron la cuenta de cuántas iglesias construyó en todo el país, en toda la república. No solamente iglesias, pero
escuelas bíblicas, hogares para niños que no tenían hogares, niños huérfanos. O sea, ese hombre tenía un testimonio que por sus manos habían pasado millones de dólares, y hasta el día que se murió, él vivió en una casa rentada. Él nunca tuvo una casa propia, y por sus manos pasaron millones de dólares, y él siempre daba todo. Él siempre daba todo. Yo creo que, viéndolo desde un punto de vista práctico, si él hubiera tomado un poco de ese dinero para construir una casa donde viviera él y su familia, en realidad nadie lo hubiera visto mal. Pero él nunca quiso tomar nada. ¿Y sabe qué? Cuando él llegaba a un lugar, la gente se peleaba por dar. La gente se peleaba, la gente decía: ¿cómo no traje más dinero? Porque él comenzaba a predicar y comenzaba a hablar acerca de lo que hacía, y presentaba fotografías, videos de la gente que se estaba salvando en lugares donde nadie quería ir a predicar, en la sierra, en la selva, en el desierto, en donde nadie predicaba. Y entonces la gente, ¿sabe qué decía la gente? ¿Cómo no traje más dinero? ¿Cómo dejé mi dinero en la casa? ¿Cómo dejé lo demás ahí en la casa? La gente se peleaba por dar. La gente se iba a media predicación, se iban a sus casas, se iban al banco a sacar dinero y regresaban y traían dinero. ¿Por qué? Porque este hombre desafiaba. Hay muchos libros, pero quiero recomendarle un libro de él que se llama Viviendo más allá de lo posible. Es un libro pequeñito, es un libro que se lo lee uno en un ratito. Viviendo más allá de lo posible, de Wayne Myers. Ese libro, ahí en ese libro usted va a encontrar testimonios, muchos testimonios de lo que pero este hombre tenía el don de dar. Quiero que leamos 2 Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 3. 2 Corintios 8 dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Siguiente versículo. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Siguiente versículo. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Dice, dieron no solo lo que podían, sino mucho más. La versión 1960 dice, dieron según sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, y lo hicieron por su propia voluntad. ¿Y cuál fue el resultado? Dice en esa iglesia: alegría, el gozo de haber dado, el gozo de haber sido de bendición. Algunas personas podemos experimentar esta clase de gozo. Algunas personas van a poder experimentarlo y van a poder decir: Dios está poniendo en mi corazón dar. Dios está poniendo en mi corazón donar esto o dar esto. Hermano, cuando Dios ponga en su corazón ese sentir, quiero decirle algo: antes que otra cosa, asegúrese que sea Dios. Esté bien seguro de que es Dios, porque si es Dios el que puso ese sentir en su corazón, Dios va a guardar su corazón. Pero si por alguna emoción, muchas veces quisiéramos decir, es que yo quiero sentir, o yo quiero que digan, o yo quiero que sepan que yo di, ¿verdad? Eso lo único que va a traer es que se va a lastimar, se va a herir en su corazón, porque el Espíritu Santo que opera en la iglesia no opera de la misma manera que opera el espíritu de avaricia,
o de codicia que opera en el mundo. ¿Verdad? En el mundo, el espíritu de avaricia, que en la Biblia se llama Mamón, es el nombre de ese espíritu. Ese espíritu opera diciendo: el que paga, manda. Y muchos de nosotros estábamos acostumbrados a eso. Muchos de nosotros estábamos acostumbrados a pagar y a que las cosas se hicieran como nosotros estábamos pidiendo y al ritmo que nosotros pedíamos, ¿verdad? Y si no, pues había problemas. Pero cuando venimos a Cristo, tenemos que entender que el Espíritu Santo, el Espíritu que opera en los hijos de Dios, opera de manera diferente. El reino de Dios opera de manera diferente a como opera el mundo, ¿verdad? Cuando Jesús dice: cuando vengas a dar tu ofrenda, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Es tú y Dios, es tú con Dios, ¿verdad? No esperes recompensa de nadie, no esperes reconocimiento de nadie, no esperes que la gente venga o que el pastor venga y ponga una placa ahí, ¿verdad? Que diga el hermano fulano de tal, o que pongamos tu estatua ahí, ¿verdad? De bronce, que digamos el hermano fulano de tal donó tal cantidad para la iglesia, ¿verdad? Y le reconocemos. No, porque quiero decirte esto: cuando el don de Dios se manifiesta en tu vida, no buscas reconocimiento ni gloria de las personas, solamente buscas ser agradecido con Dios, ser recíproco con Dios por todo lo bueno, por todo lo generoso que Dios ha sido con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Y como lo dice el apóstol Pablo en ese pasaje de 2 de Corintios, no dieron los que tenían, dieron los que sintieron de parte de Dios el llamado para dar. Porque dice Pablo, los que dieron no eran ricos, dice, eran pobres. Y no nada más son pobres, sino que están pasando por pruebas y aflicciones, y aún así tuvieron gozo de poder dar más allá de sus propias fuerzas, más allá de su propia capacidad. Entonces, el don de dar, hermano, es el don sobrenatural que Dios les da a algunas personas, de decir: vamos a dar, y no hay tristeza en nuestro corazón, y no hay arrepentimiento, y no hay ninguna actitud negativa por haber dado. Siguiente dice: si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Hay otro don que viene del Padre, que es el don de liderar, el don del liderazgo. El liderazgo es un fenómeno que ha estado presente desde siempre en la humanidad, pero que tiene muy poco tiempo que se ha estudiado el liderazgo. Y el liderazgo es un rasgo importante que apenas algunos años para acá se ha estado estudiando, porque el liderazgo verdaderamente se considera como un don. Hay personas que tienen un don nato de liderazgo, y hay personas que pueden tomar cierta formación, pueden tomar cursos, pueden leer libros, pero si no tienen el don del liderazgo, nomás no lo hay, ¿verdad? Es muy difícil explicar con palabras lo que es el liderazgo, pero si tuviéramos que usar una palabra para definir lo que es el liderazgo, esa sería la palabra influencia. El liderazgo es influencia. El liderazgo es algo que no sabemos mucho, no se ve a simple vista, pero es algo que hace
que las personas sigan a alguien, que lo consideren líder. Y entonces aquí tenemos un principio, porque mucha gente se puede proclamar líder. Y puedes, como dijimos hace un momento, hay gente que toma cursos, hay gente que lee libros, hay gente que se instruye acerca del liderazgo y sabe mucho, tiene mucho conocimiento acerca de los principios del liderazgo. En la iglesia cristiana se ha estudiado mucho también el liderazgo. Hay modelos de liderazgo en la Biblia que nos dan una riqueza inmensa de información acerca de lo que es el liderazgo, las características que podemos destacar en un líder. Pero en realidad hay una regla que nos va a decir si tenemos o no tenemos el liderazgo, si somos o no somos líderes. Y es algo bien sencillo. Si tú crees que eres líder, pero nadie te está siguiendo, entonces no eres líder. Porque el liderazgo se mide de esa manera. Si tú eres líder, la gente te va a seguir. Si tú eres líder, vas a tener esa influencia en las personas y las personas te van a seguir. Entonces, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta o cómo podemos nosotros buscar o desarrollar esa parte del liderazgo en nuestras vidas? Tenemos que pedirle a Dios. Tenemos que ser capaces, porque ahora un título cualquiera lo puede llegar a tener. Si yo voy a una escuela de formación y tomo un curso acerca del liderazgo, yo puedo venir con mi diploma y puedo ponerme un gafete aquí que diga líder. Pero si yo no tengo las cualidades y sobre todo, ¿verdad?, como dijimos principalmente, si no tengo la influencia con las personas, con la gente, entonces no soy líder. Y si no soy líder, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, buscar a alguien que sea un buen líder y sumarme, ¿verdad? Y seguirlo y pedirle a Dios, ¿verdad? Porque es Dios el que hace que se desarrolle en nosotros el don del liderazgo. En la Biblia tenemos muchos ejemplos que podríamos mencionar y cada uno de ellos nos ofrece de verdad una riqueza pero increíblemente grande acerca de lo que es el liderazgo. Gracias, hermano. Pero vamos a tomar uno nada más. Nehemías capítulo 2. El capítulo 2 de Nehemías nos dice algo muy interesante. Cuando Nehemías recibió las noticias, cuando la Biblia nos habla acerca de Nehemías, en esa época, en ese momento de Nehemías, ya había habido un grupo que había ido a Jerusalén, un grupo de judíos, a restaurar el templo y a restaurar la ciudad. Y entonces, en donde estaba Nehemías, en la capital del reino, todo el mundo creía, todo el mundo pensaba que la ciudad de Jerusalén ya estaba reconstruida después de tantos años. Pero alguien viene y le dice a Nehemías, resulta que no, resulta que la ciudad está en ruinas completamente, no hay muralla, la muralla está destruida, no hay un líder. Y entonces vamos a leer Nehemías capítulo 2. En la versión 60, si me hacen favor. Ok, ahí está. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo,
no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Versículo 3. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Siguiente versículo. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Siguiente versículo. Y dije al rey, si le place al rey. Hasta ahí vamos a leer. Usted puede leer en su casa porque está largo, pero el punto es esto, a donde quiero llegar es esto. Nehemías recibe una mala noticia. A Nehemías llegan y le dicen, el pueblo allá en Jerusalén está en la peor crisis que te puedas imaginar. La ciudad está destruida, la muralla está destruida, las puertas están quemadas, no hay cosechas, no hay ganado, la gente se está muriendo de hambre, están en crisis, se pelean unos con otros, están en las peores condiciones que te puedes imaginar. Y dice que Nehemías lloró delante de Dios. Y cuando estaba delante del rey y estaba atendiendo al rey, su semblante reflejaba esa tristeza. Y de tal manera que el rey le preguntó, le dice, hey, ¿qué te pasa? Porque el rey, la costumbre era que en la corte del rey, pues todo tenía que ser dicha y felicidad y alegría. Todo, estaban ahí la música, la diversión, la comida. Y de repente dice el rey, a ver, espérate. Tú me estás agüitando toda la fiesta. Tú con la cara que traes me estás echando a perder todo el ambiente aquí. A ver, ¿qué traes? Dime, ¿qué te pasa? Y entonces Nehemías tuvo temor, porque por menos que eso a veces los reyes mandaban a matar a sus sirvientes. Y entonces Nehemías le explica, le dice, es que recibí malas noticias, la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas, está en crisis, todo. Y entonces el rey hace una pregunta, dice, ¿qué pides? ¿Qué pides? Si usted y yo hubiéramos estado en el lugar de Nehemías, ¿qué hubiéramos contestado? Si el rey hubiera dicho, ok, ¿cuál es la solución? Ya me dijiste cuál es el problema por el que estás triste. Y entonces le dice el rey a Nehemías, ¿qué quieres hacer? Y hermano, hay personas, dicen por ahí un dicho, ¿verdad? Algunos son parte del problema, otros son parte de la solución y otros son parte del paisaje. Pero Nehemías, cuando el rey le dijo, ¿qué pides? Nehemías dijo, ok, sacó de su bolsa yo creo que un papel así, lo fue desdoblando, quitó todo lo que había en la mesa, extendió el papel, puso unos pisapapeles, empezó a poner ahí. O sea, cuando el rey le preguntó, ¿qué pides? Nehemías ya tenía un plan. Nehemías no nada más lloró, no nada más oró. Nehemías se preguntó, si dependiera de mí, ¿qué haría yo? Y Nehemías comenzó a planear. Nehemías comenzó a decir, si dependiera de mí, si yo estuviera al frente, si yo fuera el líder, ¿qué haría yo? Y Nehemías comenzó a trazar planes de emergencia. A ver, primera opción, haría esto y esto y esto. Me tomaría tanto tiempo, me tomaría tanto presupuesto, me costaría, tendría que hacer así planes y planes. Nehemías tenía toda una planeación. Cuando el rey le pregunta, ¿qué pides? Nehemías le dijo, mira, necesito que me des permiso de irme tanto tiempo. Necesito que me des cartas para que me franqueen el paso los gobernantes por donde voy a pasar.
necesito tanto de madera, necesito tanto de oro, necesito tanto de plata, necesito tantos soldados que vayan conmigo para que me cuiden, necesito tanta gente así, así. Nehemías ya tenía todo planeado. Un líder, hermano, es el que no espera a que las cosas sucedan. Un líder hace que las cosas sucedan. Hay una historia muy famosa que se llama La trampa de Chamberlain. Tal vez usted lo ha escuchado por ahí alguna vez. Que es cuando Hitler comienza a dar muestras de que quiere, no solamente quiere los territorios que están alrededor de Alemania, no se va a conformar, ya invadió Polonia, y entonces todas las potencias de Europa se preguntan, ¿y si quiere más? ¿Y si no se conforma con Polonia? Y entonces Inglaterra envía a un ministro que se llamaba Chamberlain, y Chamberlain viene con Hitler y le dice: a ver, señor Hitler, le traigo una pregunta. Después de ocupar Polonia, ¿va usted a querer ocupar otros territorios? Y Hitler dice: no, no, ¿cómo crees? Yo nada más Polonia porque era parte de Alemania antes y nos la quitaron, pero de ahí nada. Bueno, es que pensábamos. Y entonces se regresa este hombre a Inglaterra y le dice a la reina: no hay nada de qué preocuparse, no hay ningún problema. Dice Hitler que él no quiere nada más que Polonia. Entonces, todos tranquilos y todos, bueno. Pero hubo un hombre en el parlamento que no le creyó. Winston Churchill no creyó que Hitler se fuera a conformar con Polonia, y entonces desarrolló un plan y dijo: ¿qué haríamos si Hitler decidiera invadir Inglaterra? Si Hitler decidiera, no se conformara con los países del continente y quisiera invadir Inglaterra también para tener una base militar, una base aérea aquí en Inglaterra. Y entonces diseñó un plan. Y cuando la fuerza aérea alemana estaba cubriendo el cielo de Inglaterra, bombardeando, nadie sabía qué hacer. Y cuando la reina volteó a ver a todo el parlamento y a todos sus consejeros, entonces dijo: ¿qué hacemos? Nadie sabía qué hacer. Y Winston Churchill dijo: permítame, quiero presentarles un plan de emergencia. Y el resultado fue que lo nombraron primer ministro, lo nombraron el jefe de todos los que estaban ahí, porque nadie supo qué hacer, pero él se preparó. Un líder tiene visión. Un líder no se conforma solamente con ver las circunstancias que están alrededor. Un líder ve más allá, prepara. ¿Se acuerda de José cuando soñó las 7 vacas flacas? Las 7 vacas gordas primero y luego las flacas. Y José le dijo al faraón: ¿sabes qué? Hay que prepararnos porque esta es una señal. Las vacas gordas es porque pues ahorita hay prosperidad y hay abundancia, pero vienen después 7 años de vacas flacas. Tenemos que hacer un plan. Y preparó un plan y se lo presentó al faraón. Y el faraón le dijo: pues ¿sabes qué? Tú mero eres el indicado para llevar a cabo ese plan. Y lo nombraron primer ministro también de Egipto, de la nación más poderosa. Es un don que Dios le da a personas. Y algunos de nosotros, Dios nos va a dar el don de liderazgo. Algunos de nosotros, mire, tal vez hasta el día de hoy hemos sido como el chapulín colorado, que cuando dice síganme los buenos, no te sigue nadie. Hay gente que no lo siguen, ni las moscas lo siguen. Pero tal vez Dios va a poner ese don en tu corazón. Tal vez Dios te va a dar ese don y te va a comenzar a desarrollar y te va a comenzar a forjar con tu carácter, en tu temperamento. Y Dios va a comenzar a preparar todas las herramientas que Él tiene disponibles para ti, para desarrollar en ti el don del liderazgo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando escuchamos don del liderazgo, pues se escucha bien, bien bonito, bien padre. No, pues yo quiero ser líder. Pero de verdad, se requieren características especiales de parte de Dios. Amén. Entonces,
Probablemente tienes junto a ti sentado a un líder, a un próximo líder de la iglesia, a un próximo líder del pueblo de Dios, y no lo sabes todavía. Otro ejemplo, ya más rápido, para irnos rápido y terminar con esto. Otro ejemplo es Moisés. Moisés fue exiliado después de ser un personaje importante en el gobierno de Egipto. Fue desterrado al desierto nada más y nada menos que durante 40 años. 40 años en el desierto solo. Casi se vuelve loco en el desierto. La soledad casi lo vuelve loco. Porque él era un líder y todos los historiadores coinciden en que él lideraba al ejército de Egipto y tenía que ser un orador muy elocuente. Pero cuando Dios lo confronta 40 años después en la zarza, la respuesta de Moisés dice: no sé hablar, soy tardo para hablar. No quiere decir que era tartamudo, sino que le costaba trabajo. Cuando dice soy tardo para hablar, quiere decir que le costaba trabajo expresar con palabras lo que pensaba. ¿Has conocido personas así que de repente les preguntas algo y se quedan así y no hayan cómo empezar? Saben lo que tienen que decir, pero no hayan cómo empezar a decirlo. Bueno, les cuesta trabajo conectar esa parte. Bueno, eso fue lo que le pasó a Moisés. Imagínense, 40 años en el desierto y solamente hablaba con su esposa o con su suegro cuando iba, pero casi siempre estaba en el desierto pastoreando las ovejas. Capaz que hasta se alucinaba hablando con las ovejas, ahí hablando, porque de verdad Dios lo quebrantó a Moisés. Pero cuando Moisés, él creyó que tenía lo que se necesitaba para ser líder, pero cuando Dios lo quebrantó y después lo llamó como líder, ¿qué sucedió después? Moisés estuvo otros 40 años en el desierto, pero ya no solo. Ahora tenía un pueblo que lo seguía, tenía un pueblo donde él era el líder. Y alguien pudo decir: ¿y para qué le sirvieron a Moisés los primeros 40 años que estuvo en el desierto? Hermano, quiero decirte algo. Moisés conocía ese desierto como la palma de su mano. Moisés podía decirle a la gente: no caminen por ahí, por ese lugar, porque ahí hay serpientes. No caminen por ese lugar porque ahí se derrumban las piedras. No caminen por ese lugar porque por ahí hay coyotes, o por ahí asaltan, o por ahí. Porque Moisés tenía la capacidad, Dios lo había preparado como líder para guiar al pueblo. Tú no sabes, ¿verdad? Si las tribulaciones, la soledad, el dolor que a veces Dios permite que experimentes, te están preparando para ser el próximo líder que Dios necesita levantar para su pueblo, para su iglesia. Y al final dice: y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Hermano, qué difícil es a veces mostrar bondad, ser bondadoso con la gente. ¿Sabe por qué? Y usted no me va a dejar mentir, porque la mayoría de las veces el que es bondadoso con los demás, siempre con ese se van a encajar. Siempre con ese. A veces la gente se porta así media cortante, medio golpeado, te habla medio golpeado, pero como un mecanismo de defensa. Porque a veces el que se muestra bondadoso, a ese le cargan todo lo que hay que hacer. A ese le cargan todas las responsabilidades. A ese es el que le dan las llaves de la iglesia, porque ese es el que nunca va a decir que no. Ese es el que le van a hablar a medianoche y le van a decir: oye, ahí está fulano, tal vez le abrir. Y es el que siempre va a decir que sí. Entonces, no es algo imposible, pero sí es algo para lo que a veces sí se necesita tener el don.
Podemos ser bondadosos con algunas personas, con nuestra familia, con nuestros hijos, ¿verdad? Jesús dijo: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pez, le daría una serpiente? Nadie, ¿verdad? Nadie está loco. Dices, si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿verdad? O sea, podemos ser bondadosos con la gente que está a nuestro alrededor. Podemos ser bondadosos con ciertas personas a las que tenemos en alta estima o que nos infunden cierto respeto. Pero con todos los demás a veces decimos: el que se quema, que se sople. Y entonces ahí es donde entra el don de parte de Dios. Porque le voy a decir algo: es bien fácil ser bondadoso con el que nos cae bien, o con el que es nuestra familia o nuestro cuate, o con el que fue bondadoso alguna vez con nosotros, o con el que pensamos que puede ser bondadoso alguna vez con nosotros. Pero le pregunto: ¿alguna vez has tenido la oportunidad de ser bondadoso con alguien que te trató mal? ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de devolvérsela, como decimos, al que te la hizo? Pero de pronto el Espíritu Santo viene y te pone en tu corazón temor de Dios y dices: no podemos pagar mal con mal. Hay una historia que todos conocemos en Génesis capítulo 45. Vamos a leer rápidamente Génesis capítulo 45, versículo 3, en la versión 60, por favor. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. O sea, hasta ese momento los hermanos no sabían que la persona con la que estaban hablando era José, su hermano, al que 13 años atrás habían intentado matar y lo habían vendido como esclavo. Y había estado como esclavo trabajando en casas, había estado en la cárcel, le había ido como en feria, y después Dios lo bendijo. Y cuando Dios lo bendijo y tenía la prosperidad del país de Egipto en sus manos, sus hermanos, los que lo vendieron. Pero déjate de eso, no nada más lo vendieron, ese día lo vendieron, pero de ahí para atrás hubo toda una vida donde lo fastidiaron, donde tal vez lo golpearon, donde lo humillaron, donde lo hicieron sentir como la peor basura, donde lo menospreciaron, donde le hicieron la vida imposible, y al final lo terminaron vendiendo como preso, como esclavo. Y cuando José ve llegar, hermano, muchos de nosotros vamos a experimentar esto que la Biblia dice. A muchos de nosotros, a muchos de ustedes, Dios les va a poner en sus manos el futuro o la vida, probablemente, de personas que en el pasado te hicieron mal. Y Dios te va a poner aquí en la mano su cuello. Y de ti depende si las haces así o si les dices que Dios te bendiga. Porque dice que José les dijo: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban, dice, turbados delante de él. Se quedaron así: ¿cómo que José? Versículo 4 dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Siguiente versículo: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Se imagina cómo habrá sido el trato de Dios con José para que él haya tenido delante de él a sus hermanos, los que le hicieron la vida miserable y lo terminaron vendiendo como esclavo? Y ahora él es el primer ministro
de la nación más poderosa del mundo. Y no solamente eso, él tiene el poder de decirle a la gente de Egipto: no le vendan trigo a ellos y dejarlos morir de hambre. No los dejen entrar a las ciudades, déjenlos afuera en el desierto, hay que se averigüen, y dejarlos morir. José tenía la vida de sus hermanos en sus manos. José pudo haber dicho: ahora sí van a ver, ahora sí van a saber, ahora va la mía, ahora yo me voy a desquitar, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando te burlabas de mí? ¿Te acuerdas cuando me pusiste ese apodo, verdad? Que todo el mundo se reía de mí. ¿Te acuerdas cuando me humillaste? ¿Te acuerdas cuando me pisoteaste? ¿Te acuerdas? Y a veces, hermano, cuando no hemos sanado nuestro corazón y de pronto Dios nos pone delante de una persona con la que tuvimos algún problema, y a veces se siente como que algo por dentro, ¿verdad? Te hierve algo y dices: ahora es cuando. Pero hermano, yo no sé, si yo hubiera estado en lugar de José, sí los perdono, pero primero les mando a dar unos chanclazos o algo así, y ya después los perdono. Pero José dijo: no tengan miedo, no estén tristes. Dice: que no les pese haberme vendido. Todavía él mismo les está diciendo que no les pese haberme vendido como esclavo a Egipto. Les dice: porque fue Dios el que me trajo para preservarle la vida a todos ustedes. No fueron ustedes, fue Dios el que permitió que las cosas se dieran de esa manera. No se preocupen, no tengan miedo. Y los hermanos de José dicen que no podían responderle, estaban en shock, estaban paralizados. Deben de haber dicho: ahorita José nos va a mandar a cortar la cabeza, nos va a mandar a azotar, nos va a mandar que nos avienten ahí con los leones, algo nos va a hacer. Y de repente José los pasó al palacio y les sirvió un banquete y les dijo: coman, disfruten, esto es lo mejor de Egipto. Y tal vez ellos estaban temerosos, tal vez pudieron pensar: ¿y si nos puso veneno en la comida o algo así, verdad? Y José les dijo: no tengan miedo, el mal que ustedes pensaron hacerme, dice, Dios lo cambió para bien. Cuando tú logras entender lo que Dios quiso hacer o quiere hacer en tu vida, tú entiendes que los que te dañaron, los que te lastimaron, solamente eran parte de los instrumentos que Dios usó para forjar tu carácter. Solo fueron los instrumentos que Dios permitió que vinieran a tu vida para llevarte a donde Dios quería llevarte. Y el don de Dios viene a tu vida para ser bondadoso, para ser bueno, para mostrar bondad con aquellos que un día fueron malos contigo. Quiero pedirte que te pongas de pie en esta noche. Yo sé que algunos pueden estar pensando: ese don no lo quiero, yo quiero vengarme, yo quiero desquitarme. No, no hay nada en el mundo que cause más placer que desquitarte de alguien que te hizo algo. Es más, aunque no seas tú, pero el hecho de ver que alguien se desquita de alguien que le hizo daño da placer, te da satisfacción, te hace sentir bien. Pero esa es la naturaleza humana caída. Esa es la naturaleza humana corrompida por el pecado. Lo que el Espíritu Santo de Dios nos lleva a hacer es a perdonar y a soltar. Lo normal, lo que tiene que pasar en todo cristiano, escúchame bien, es perdonar y soltar. Si una persona te hizo daño, tú lo puedes perdonar, tú la puedes perdonar, pero no estás obligado a ser su amigo de nuevo.
o ser su amiga, tú puedes decir te perdono y todo queda olvidado y todo se lo entrego a Dios, pero yo pinto mi raya, ya no. Y eso es lo más sano que puedes hacer. Eso es lo normal. Te repito, eso es lo normal, lo que debería de suceder en todos nosotros como cristianos, que digamos, te perdono y te suelto, y ya no me acuerdo más, y ya no me duele más, y ya no me hace daño cuando me acuerdo. Hasta ahí es lo normal. Pero cuando viene el don del Padre de ser bondadoso con los demás, no solamente perdonas y sueltas, pero si está en tu mano bendecir a esa persona, lo bendices. Si está en tus manos devolverle lo que te hizo, el mal que te hizo, devolverle un bien en cambio, lo haces. ¿Sabes por qué? Porque es un don de parte de Dios. Es de admirar. Cualquiera ve la historia de José y dice, no inventes, José tenía tole en las venas, no tenía sangre, tenía tole. ¿O de qué estaba hecho José que pudo perdonar eso? Y es un don de parte de Dios. Te repito, lo normal es perdonar y soltar y seguir con tu vida. Pero el don sobrenatural de Dios, la herramienta que Dios da de ser bondadoso, es ir más allá de perdonar y soltar. Es pagar con bien. Es lo que dice el apóstol Pablo ahí mismo en Romanos. No pagues mal por mal. No devolvamos mal por mal. No nos dejemos vencer por el mal. Antes bien, dice Pablo, venzamos el mal con el bien. ¿Estamos dispuestos? Somos capaces de decirle al Señor, Señor, yo quiero ese don. Yo quiero el don de ser bondadoso. Yo quiero el don de liderar con todo lo que eso implica. Yo quiero tener el don de dar. Y hermano, para tener el don de dar, no tienes que esperar a sacarte la lotería. Tú puedes dar desde ya. Puedes dar tu tiempo. No solamente se trata de dinero, se trata de generosidad. Dice la Biblia, el generoso hará generosidades y por su generosidad será conocido. Una vez una persona estaba platicando que había estado en una iglesia muy grande en Estados Unidos, muy grande, con un pastor famosísimo que todo el mundo lo conoce, que si te digo el nombre, todo el mundo lo conoce. Y estaban unas personas platicando y dice, sí, pero el pastor fulano de tal, sí, pero cuando él termina, él se va a su casa, o sea, él no. Y había una persona que dice, no es cierto, porque yo estuve ahí, yo me congregué un tiempo ahí en esa iglesia en Houston. Dice, y ese pastor, cuando el culto termina, no se va de la iglesia hasta que saluda de mano a la última persona que salga de ese edificio. No se va hasta que saluda de mano al último. No importa a la hora que salga. Y te estoy hablando de una iglesia de 15,000 personas para arriba. Dice, y no se va hasta que el último que lo está esperando tiene tiempo para orar con él, para estar con él. Es una persona generosa con su tiempo. Y si puede, ayuda económicamente a las personas también. Entonces no tenemos que esperar a tener una bolsa, un saco de dinero, un costal de dinero para ser generosos. Se puede ser generoso con poco. Se puede ser generoso porque la generosidad es una actitud en nuestro corazón. Tenemos que atrevernos a pedirle al Señor, Señor, dame el don de ser generoso. Dame el don de animar a otros. ¿Cuántas veces hemos visto personas a nuestro alrededor que están desanimadas? Y decimos, pues quién sabe qué le estará pasando, ¿verdad? Pero pues hay que Dios lo bendiga y que se averigüe. Pero tener el don de decir,
quiero compartirle una palabra de ánimo, quiero compartirle una palabra de aliento y decirle, ¿sabes qué? A lo mejor lo que tú estás pasando, a lo mejor si esa persona te dice, es que me está pasando esto y esto y esto, a lo mejor es lo mismo que tú pasaste. Y Dios te pone la oportunidad ahí para decirle a alguien, mira, yo sé lo que tú estás sintiendo, yo sé lo que tú estás pasando. Hay una historia de un soldado que estaba atrapado en una trinchera. Cavó una trinchera, pero la cavó tan hondo que cuando estaba adentro ya no podía salir. Y entonces pasó por ahí un oficial, un capitán, y dijo, ¿cómo salgo de aquí? Y le dijo, mira, lo que tienes que hacer para salir de ahí es saltar. Salta, trata de saltar lo más alto que puedas. Y se fue. Y este hombre empezó a saltar y a saltar, pero no pudo. Después pasó por ahí un general y le pidió ayuda y le dijo, mira, lo que tienes que hacer es cavar más. Y empezó a cavar más, pero entre más cavaba, más se hundía. Hasta que pasó por ahí un soldado que venía de la batalla, venía con su ropa toda rota y con manchas de sangre. Y le dijo, oye, ¿me puedes ayudar a salir de aquí? Y dijo, el soldado le contestó, sí, claro que sí, ¿cómo no? Y el que estaba adentro pensó que le iba a dar una cuerda o una escalera o algo. Y de repente ve que el soldado que estaba arriba brinca y se mete también ahí a la trinchera, al hoyo. Y le dicen, no, ¿qué hiciste? ¿Por qué te metiste? Ahora estamos atrapados los dos. Y el soldado le dice con toda la calma del mundo, no, mira, no te preocupes. Lo que pasa es que yo ya estuve antes aquí, en este hoyo, y yo ya sé cómo salir. Por eso entré contigo, para decirte desde aquí abajo qué tienes que hacer para salir. Y eso es muchas veces el don que Dios nos da, cuando nos da el don de animar a otros. Poder tener esa empatía, poder decirle, ¿sabes qué? Yo sé lo que tú estás sintiendo, yo pasé por lo que tú estás pasando. Ten ánimo, sí se puede salir adelante. Te va a costar, no va a ser fácil, pero sí se puede salir adelante. Yo pude y te voy a ayudar, voy a estar contigo. Son dones hermosos y todos los dones, hermano, tienen el mismo propósito: edificar la iglesia de Cristo, ser de bendición unos a otros en la iglesia de Jesucristo. Cierra tus ojos un momento y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por todos los dones que tú has dado, derramado sobre tu iglesia por medio del sacrificio de Jesús, por medio de la victoria de Jesús al resucitar y al ascender a los cielos. Tú derramaste los dones sobre tu iglesia, Señor. Hoy te agradecemos porque por esos dones que tú has puesto en muchas personas, nosotros estamos aquí el día de hoy, Señor, porque hubo gente que tuvo una palabra de ánimo para nosotros. Hubo gente que fue generosa con nosotros. Hubo gente que nos lideró, que nos marcó el camino. Hubo gente que mostró bondad con nosotros, aun cuando nosotros fuimos rebeldes, Señor. Hubo gente que tú le usaste para traer una palabra a nuestra vida. Hubo gente que tú le diste el don de servir y nos sirvieron a nosotros, Señor. Hubo gente que tú le diste el don de la enseñanza y fueron nuestros maestros en la palabra. Y por eso el día de hoy muchos de nosotros estamos aquí. Somos el resultado de la suma de muchos dones que tú le diste a personas que hemos conocido y que han trabajado con esas herramientas en nuestra vida. Tú has trabajado, tú los has usado, esas herramientas, para trabajar en nuestra vida, y el resultado es lo que somos el día de hoy, Señor. Por eso estamos agradecidos contigo y por eso te pedimos, ayúdanos a nosotros, Señor. No sabemos tal vez todavía qué don tenemos. No sabemos tal vez todavía, Señor, y si lo sabemos, a lo mejor hay aún otros dones que todavía están ocultos en nosotros, Señor, y que aún tú los vas a desarrollar. Pero te pedimos
En el nombre de Jesús, úsanos, Señor. Usa nuestra vida, Señor. Usa mi vida, Señor. Puedes por un momento levantar tus manos y decirle: Señor, Señor, yo quiero que uses mi vida. Yo quiero que me uses como un instrumento tuyo, Señor, como una herramienta tuya, como un arma en tus manos, Señor, para forjar a tu iglesia, para bendecir a otros, para ser, Señor mi Dios, de bendición a aquellos que el día de hoy tal vez todavía se encuentran perdidos, que el día de hoy tal vez todavía se encuentran en confusión. A lo mejor ya no están en el mundo, a lo mejor ya están dentro de la iglesia, pero aún dentro de la misma iglesia tal vez todavía no tienen bien fijo el rumbo. Tal vez todavía no tienen bien definido lo que tú quieres hacer con sus vidas. Y que nosotros podamos, Señor, por medio de los dones que tú has dado, ser herramientas que les ayuden para forjar el carácter, que les ayuden para dar pasos en la dirección correcta, que les ayuden para tener, Señor, la actitud, los resultados que tú quieres que haya en sus vidas, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, úsanos, Señor, úsanos, usa mi vida, usa la vida de cada uno de mis hermanos. Estamos agradecidos contigo y queremos responder de esa manera. Queremos servirte, Señor. Queremos servirte, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, el día de hoy estamos delante de tu presencia. Tal vez en algún momento creímos que no teníamos nada para dar, que no teníamos nada con qué contribuir a tu iglesia, Señor. Pero el día de hoy sabemos que hay dones que tú has derramado, que tú has puesto en nosotros. Ayúdanos a descubrirlos. Ayúdanos a desarrollar una vida de intimidad contigo, de tal manera que podamos descubrir los dones que tú has puesto en nosotros, Señor, y podamos ser de bendición para la iglesia, podamos ser de edificación, Señor, para tu iglesia, Padre. Te damos muchas gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.